Auspicia Galicia Eminent. El señor Guillermo Willy Cohen. Habla, Willy, habla. Bueno, muy bien, nos metemos en la agenda económica, desde luego que la cuestión de la negociación con el Fondo Monetario, todo bien, pero la plata esperamos. Naturalmente la situación en los mercados financieros complicados, ayer con caídas importantes otra vez en las bolsas y los bonos argentinos, el dólar prácticamente congelado y sin operaciones, hubo muy poco volumen de operaciones, terminó el dólar finalmente allí a 59.30, 59.50 para el mercado regulado, y en el mercado no regulado, en el contado con liquidación, siguió desinflándose un poquito el precio. Ayer se operó en torno de 64, 65, allí estuvieron los precios para hacer operaciones con el contado con liquidación, que es básicamente colocar dólares en una cuenta bancaria o en el exterior o en la Argentina. Pero el tema que más me interesó de la agenda económica del día de hoy es este nuevo proyecto, o no sé si nuevo, pero esta iniciativa que retoma la administración Macri para presentar una nueva ley de alquileres. Ignacio Ortelli en Clarín dice que en plena campaña Macri vuelve a la carga por una nueva ley de alquileres. Tras el fracaso del proyecto que presentó en abril, enviará otro al Congreso con novedades. Podrán indexarse los contratos más altos y habrá renovación automática en algunos casos. Y para los contratos más bajos, aparentemente se establece un índice combinado de la inflación y de los salarios, lo cual, bueno, seguramente alguna polémica puede traer, particularmente para los propietarios, porque uno supone que ese índice obviamente va a ser menor que la inflación. La nota de María Julieta Rumi en La Nación dice: proponen que los alquileres de hasta 26.650 pesos se ajusten por precios y salarios. Estamos en comunicación con Iván Kerr, que es secretario de Vivienda de La Nación. Entiendo que él es uno de los autores e impulsores de este proyecto, así que bueno, le vamos a preguntar un poquito de qué se trata y cuál es la idea, porque bueno, también llama un poquito la atención que en este momento se vaya con este proyecto al Congreso en el medio de la campaña electoral. Así que veremos qué es lo que dicen allí desde el gobierno. Iván, un abrazo muy grande, te saluda aquí Willy Cohen en el programa de Marcelo Longobardi en Radio Mitre. ¿Cómo estás? Hola Willy, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien. A todos. Muy bien. Bueno, contanos un poquito cuál es la idea, qué perspectivas y cuáles son las novedades de este proyecto. Bueno, la verdad que es un proyecto que venimos trabajando hace bastante, Willy, desde la política de vivienda, ¿no? La verdad es que estamos muy acostumbrados en la Argentina a que la política de vivienda es ser propietarios, todos quieren tener su propia vivienda, y eso está muy bien, pero hay una realidad que en el mundo hoy existe, es que gran parte de la población alquila, ¿no? Y en muchos países de la región, en el caso de Uruguay, de Chile, Colombia, incluso Brasil, ya tienen desarrollado como política habitacional también la política de alquiler. Y la verdad es que la actual regulación, la que hoy existe, donde el Estado se entromete de alguna manera en los contratos de alquiler y fija pautas de orden público, justamente lo que termina ocasionando, fíjate, es expulsando al más vulnerable que no puede cumplir con las condiciones que fija de alguna manera el mercado y termina alquilando en muchos casos en asentamientos muy precarios por no contar con garantías y demás cuestiones. La ley lo que busca es, de alguna manera, proteger a ese más vulnerable en la situación de alquiler y dar de alguna manera resguardo del Estado, pero liberar por el contrario a todo el otro sector de los alquileres, los comerciales, los alquileres de montos más grandes, donde entendemos, y es un poco ahí la filosofía del presidente, que el Estado no tiene que fijar las condiciones. Aquí se habla de 650 uvas, que sería algo así como 26.650 pesos, en el sentido de que los contratos hasta ese nivel serían regulados. Entonces tendríamos contratos regulados a partir... Lo que hace la ley es lo siguiente, Willy. Fíjate que hoy se mantiene, la prohibición de indexar de la vieja ley de convertibilidad que prohíbe justamente la indexación de los contratos, ¿correcto? Sí, un absurdo total, porque todo el mundo actualiza los contratos y generalmente termina siendo peor el remedio que la enfermedad, ¿no?
Bueno, vos lo dijiste por sí solo, ¿no? La ley hoy no lo permite. Con este proyecto de ley lo que estamos haciendo es liberar la previsión de indexar para los contratos de alquiler, o sea que las partes puedan prever justamente lo que en los hechos sucede todos los días, con cláusulas que hoy no serían legales y que con este nuevo proyecto lo serían, y solamente establecer que en los contratos de alquiler de menores a 650 UVAs o lo que cada jurisdicción destine, porque por ahí eso en la ciudad es poco, pero en Resistencia Chaco por ahí es mucho. En esos casos la cláusula de ajuste tiene que ser un promedio entre el índice de los salarios y el índice de la inflación. Lo que está por arriba, cuando vos vas a alquilar, no sé, una casa en el country el fin de semana, no necesitas que el Estado te fije obligatoriamente cuáles son las cláusulas de ajuste. Ahora, no para hacerlo muy largo, Iván, pero este tipo de regulación, aún para los alquileres más, digamos, más bajos, no puede terminar en que se restrinja la oferta y que los propietarios, por miedo a los antecedentes, a que se congelen los alquileres o al cambio de gobierno o lo que fuere, retiren las propiedades y termine habiendo menos oferta. No, yo creo, Willy, que protege a las dos partes, ¿no? A propietario e inquilino. Fíjate, un propietario que el año pasado o el anterior hubiera alquilado por estos próximos 2 años, previendo quizás una inflación del 20, y la inflación fue del 50. Si lo ajustó con una cláusula que además era ilegal, porque no podía indexar el contrato, perdió, ¿no? Si ahora, con la nueva inflación que se conoció ahora y con la devaluación que tuvimos a partir del 12 de agosto, los contratos se ajustaran por esa nueva, obviamente que para el de menores recursos es muy difícil poder pagarlo porque su salario no ajustó igual que la inflación. En esos contratos, de vuelta, porque no es en todos los contratos, no se mete la ley en los contratos de alquileres comerciales, y en los domiciliarios solamente los de menos de 650 UVAs, se permite que cada 6 meses se pueda prever una cláusula de indexación en un promedio entre el RIPTE, que mide los salarios, y obviamente el IPC, que ajusta o que mide la inflación. Entiendo que también se regulan los desalojos, ¿no? Bueno, el gran miedo de alguna manera también de los propietarios, y con razón, es el miedo a que después este inquilino no pague y entonces eso tenga que ir a un juicio de 5 años de desalojo en la justicia. Nosotros queremos darle un trámite expeditivo al trámite del desalojo, y además, Willy, fíjate que incorporamos en el proyecto de ley algo que todos los países del mundo tienen y que en la Argentina no existe, que es regímenes de garantías. Hoy tenemos como esta cultura de que cuando uno va a alquilar tiene que tener un inmueble en garantía, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, ¿correcto? Sí, sí. Y la verdad es que es mucho mejor garantía no tener que ejecutar el inmueble del tío que te prestó en garantía si incumplís, tener una garantía bancaria, un seguro que pueda cubrir ese contrato, y que además le abre, por el contrario, en vez de restringir como planteas vos, le abre el mercado a un montón de otra gente que termina alquilando en la informalidad porque justamente no tiene garantías para ofrecer. Abre un negocio genuino, legítimo para los bancos, para las compañías de seguros, de ofrecer garantías para alquiler. De vuelta, algo que en la Argentina, un mercado que muy incipiente, que no existe y que en muchas partes del mundo es muy común. Bueno, estamos escuchando a Iván Kerr, es el secretario de Vivienda de la Nación. ¿Están enviando el proyecto hoy mismo? Mira, el proyecto lo elevamos desde la Secretaría de Vivienda hace ya varias semanas. Veníamos trabajando en él con las distintas cámaras de martilleros, escribanos, inmobiliarios, también escuchando a las agrupaciones de inquilinos. Difícil, obviamente, siempre poder consensuar lo que quieren todas las partes. Sí. Entendemos que es sumamente equilibrado. En definitiva, tiene que darse el debate también en el Congreso. El ministro Rogelio Frigerio también ya lo ha firmado el proyecto que elevamos, y ahora queda que a través del presidente se eleve el mismo al Congreso para que pueda ser tratado. Iván, un abrazo grande, gracias por hablar con nosotros. Gracias a ustedes, un saludo. Auspició Galicia Eminent.